A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Hola, ¿cómo están ustedes, queridos amigos? A todas las personas, un gran saludo, a todas las personas que nos acompañan en nuestro programa Palabras Peligrosas, un programa que resulta posible gracias al auspicio de Universidad SEC, Radio SEC y SECH, Sociedad de Escritores de Chile, y Signo Editorial. Hemos buscado difundir nuestro programa en distintas plataformas. Ahora estamos insistiendo mucho en Instagram y también en Facebook. Y lo mandamos por correo también. Y esperamos de ustedes que haya respuesta, un feedback. Y nos digan qué les parece o qué les gustaría oír, algún tema, propongan un nombre, a lo mejor algún poeta, alguna narradora o narrador con quien ustedes quisieran encontrarse a través de este espacio. Ahora, a continuación, tenemos la compañía de un personaje muy interesante que yo tuve oportunidad de conocer en enero pasado en la Feria del Libro de Viña. Su nombre es Dagoberto Godoy. Él es profesor de filosofía, pensador y ensayista. Y el libro que él nos propone esta tarde lleva por título De la necesidad de morir. Aquí lo tengo, tiene una portada muy oscura, así que no se va a ver nítidamente. Ahora, este libro es un ensayo y es primera vez que nosotros en nuestro programa tenemos a un ensayista, a un hombre que piensa la literatura en términos filosóficos. El ensayo es una manera de aproximarse a conceptos literarios desde una perspectiva desde el lenguaje, digamos, pero desde conceptos, ¿no? Pensando conceptos sobre conceptos, digamos. Recrear conceptos. Él nos va a explicar mejor, porque nosotros estamos en un poco más en nuestras áreas. Y escribe su primera obra filosófica, de Dagoberto Godoy, De la necesidad de morir, en el año 2014, en el tiempo donde transcurría su tesis de pregrado, lo cual esto acontecido antes de su titulación como profesor de Estado, logra al fin publicar su obra el año 2018, cuando está en vías de consagrarse profesionalmente. Actualmente se encuentra trabajando como profesor a horario completo y en proceso de escritura de su próxima obra filosófica. Nos acompaña desde el Mirador de Recreo. Se encuentra en Viña. Mirador de Reñaca, sí, claro, que acá es del barrio, es importante. Reñaca. Claro. Sí, no, porque acá quería connotar acá el Mirador de Reñaca porque yo he quedado sorprendido, porque yo nunca he terminado de conocer mi barrio, de que justamente en el verano conocí acá una poeta que se llama Cecilia Vargas Retamal, que es una poeta muy talentosa, y es de acá también de Mirador, y tengo acá una vecina ucraniana que es pintora y todo el asunto, acá y tengo un vecino que se está dedicando a la, ¿cómo se llama? A la inteligencia, ¿cómo se llama? A la ingeniería mecánica, pero en tanto inteligencia artificial, y me he dado cuenta de los vecinos que tengo valiosos acá en este sector que justamente se dice un suburbio. Pero qué interesante, Dagoberto. Y en estos suburbios se está dando estas cosas, y en los suburbios, igual que los prisioneros cuando están en San Miguel, en los suburbios, donde crece la cultura. Oye, Dagoberto, te quiero comentar que estamos en compañía de la periodista y poeta Gabriela Paz Morales, quien nos acompaña en esta conversación que sostenemos, que intentamos llevar adelante contigo. Y quisiera yo darte la bienvenida y comenzar preguntándote algo. Dime, ¿consideras tú que las palabras son peligrosas? Sí, totalmente peligrosas. De hecho, ahora, lo que pasa es que Chile es un país tan aislado y todo el asunto. Justamente el día sábado hay un filósofo que es filósofo por parte de Vladimir Putin, que se llama Alexander Dugin,
Y Alexander Dugin está planteando una teoría, la cuarta teoría política, y en esta guerra entre Rusia y Ucrania, el día sábado aconteció en la noche en Moscú, le hicieron un atentado terrorista a su hija y su hija estalló en mil pedazos en un auto. Y ahí el papá iba A la adelante, pucha. el filósofo Alexander Dugin, el auto estalló y él quedó en estado de shock. Y claro, justamente porque cuando las palabras son peligrosas, acontecen este tipo de cosas. Y es la vida de los filósofos, es la vida, él está viviendo en este minuto una tragedia que aquí en Chile casi ni se sabe, y que bueno que hubiese conducido esta entrevista. Y yo creo que cuando la filosofía, yo ahora estaba reflexionando todo el asunto, cuando la filosofía recibe mucha lisonja, eso quiere decir que estamos mal encaminados, porque justamente la filosofía recibe el odio. Cuando el filósofo o el pensador recibe el odio, eso quiere decir que se está muy bien encaminado, y que justamente el camino el sendero saludable de la filosofía es, ¿cómo se llama? Este camino que genera aspereza, el odio, la peligrosidad, abrir la puerta de la historia con la arrogancia de las palabras. Entonces, claro, yo creo que cuando la filosofía daña o propone de forma venenosa, creo que es el camino apropiado. Bueno, y así pagó este gran filósofo Alexander Dugin, que es un filósofo que va a empezar a resonar ahora, seguramente se va a comenzar a hacer famoso, porque es a la derecha de Vladimir Putin, y que justamente este filósofo que está planteando la cuarta teoría política, yo jamás lo he leído, pero sí lo conocía de nombre, Mm. y su hija ahora falleció trágicamente, de Ay, qué 29 años. lamentable. Exacto, exacto. Oye, perdóname, rápidamente, Dagoberto, cuéntame, ¿de qué signo eres tú? Capricornio, soy Capricornio y todo el asunto, soy un Eres tipo bastante Capricornio. austero, sí, sí, ¿Cuál sí. es tu color preferido? ¿Tu color Es negro, preferido cuál es es? negro, es negro, es negro. Bueno, el ¿Y azul tu también, hora? pero es negro. ¿Ah? ¿Cuál es tu hora preferida? ¿A qué hora te sientes mejor? Ya, hora preferida. Yo creo que las 3 4 de la mañana, pero no, En la lamentablemente ahora no mañana. puedo disfrutar de esas horas, porque estoy trabajando tiempo Oye, completo todo el asunto. ahora, para entrar en materia, bueno, yo quisiera dejar que Gabriela te hiciera una pregunta también, pero a mí me gustaría que tú pudieras desarrollar una idea. Yo te pregunto a ti directamente, ¿por qué la filosofía? ¿Tú encuentras que la filosofía hoy tiene vigencia en este mundo en el que vivimos? Y sobre todo cuando vemos que la han querido sacar de los programas de estudio, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Totalmente, yo creo que la filosofía siempre ha sido vigente. De hecho, haciendo clases y todo el asunto, he tenido situaciones bastante intensas. A mí incluso se me han puesto a llorar apoderados. Un estudiante se me puso a llorar el año 2018, 19, justamente con las ideas de Nietzsche. Arrugó la hoja y todo el asunto porque sintió la potencia. Y se me han puesto a llorar con Marco Aurelio, con Federico Nietzsche, y ahora, lo último, hace 2 semanas atrás, que un estudiante estaba pasando la teoría de las ideas de Platón, y me dijo el estudiante: ¿sabe qué, profesor? Me da miedo esto, me da miedo esto. Porque justamente Platón citando a Mircea Eliade, Platón es un filósofo del arquetipo, del inconsciente colectivo, de esta Mm. ontología primitiva, del ser o no ser, que yace en nuestro inconsciente. Y cuando me di cuenta que el estudiante me dijo: ¿sabe qué, profesor? Me da miedo esto. Eso quiere decir que la había, a través de la teoría de las ideas, le había removido este inconsciente colectivo, le removí su yo, y que justamente, obviamente, le dije unas palabras sobre la naturaleza del deseo del asunto. Y el estudiante después, a la semana siguiente, me dijo: ¿sabe qué, profesor? Sus palabras me sirvieron mucho, me dio así un abrazo de palmada acá en el lomo, y me di cuenta que claro, la filosofía con el psicoanálisis tiene esto lo que yo llamo los filósofos oníricos, que sería Platón, Nietzsche y todo el asunto, Marco Aurelio, que justamente son estos filósofos que remueven el inconsciente humano y que justamente sacuden la existencia. O sea, pero la sacuden endémicamente, desde dentro, y desde lo más hondo del ser humano y sin saberlo. Por eso a la gente le genera tanto encantamiento. Oye, muy bien. Ahora quiero preguntarle, quiero dejarte con Gabriela, a ver si ella también tiene algunas cosas que decir en esto. Adelante, Gabriela. Hola, ¿cómo estás, Hola, Dagoberto? hola, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo inicias tú este vínculo con la filosofía? ¿Cómo se gesta en ti esta inquietud? Cuando era adolescente,
cuando era adolescente, bueno, mi hermana mayor, porque yo soy el hijo menor de una familia de mujeres, y mi hermana mayor en aquella época estudiaba psicología en Lusach, y mi hermana llegó con todo lo que sería, ¿cómo se llama?, la fuerza de psicoanálisis a la casa, cuando yo era pequeño, yo 6 años menor que mi hermana, y ahí me empecé a imbuir. Y mi padre, claro, yo soy hijo de padres separados, pero mi padre es una persona muy ilustrada y siempre nos vinculó muy fuertemente con el mundo de la lectura y siempre nos habló muy fuertemente de los pensadores de la época de la Revolución Francesa, Voltaire, Rousseau, siempre los citaba, Diderot, ¿no? D'Alembert, Ya siempre citaba esa época, siempre Montesquieu. que mi papá hasta el día de hoy es admirador de la ilustración. Pero principalmente el vínculo con la filosofía, cuando yo me vinculé con la filosofía, fue cuando yo tenía 15 años y leí Niebla de Unamuno, y Mm. cuando terminé el libro, terminé con lágrimas en los ojos, terminé llorando, eh, terminé conmovido, fuertemente conmovido. Es un libro que hasta el día de hoy, a más de ¿cuántos años lo leí? Más de 22 años, y todavía no me olvido del libro, y tenía 15 años. Entonces, cuando yo me vinculé a la filosofía, a los 15, ni siquiera cuando ya tenía filosofía en los planes de estudio, sino me vinculé a través de Unamuno, cuando vi que justamente había descubierto el existencialismo, pero fue como un existencialismo de golpe, ¿ya? Claro. Y quedé absolutamente choqueado, impresionado de todo el asunto, y y dije, esto es lo que yo amo, ¿ya? Esto es lo que yo amo, pero tuve que luchar mucho para estudiar filosofía, mucho, 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 ¿Por mucho. Fue un qué? camino, porque lo que pasa es que mi madre, que no creía en el porvenir de la filosofía, que decía que era una Mm. carrera, me dijo, yo todavía me acuerdo, no voy a decir las palabras que me dijo, pero me dijo que no Inútil, una rentaba, carrera inútil. sí, no, era una carrera inútil, y todo el asunto. Y estuve 2 años y medio en la Silva Enríquez, allá en Santiago, lo cual fue una experiencia académica muy mala, sí, muy mala. En 2 años y medio reprobé, 2 años, reprobé 6 asignaturas, ¿ya? Cuando estaba en historia. ¿Pero por qué te Y pasó eso, Dagoberto? no, porque no me gustaba. Creo que la Universidad Silva Enríquez tiene un muy buen nivel académico. De hecho, es muy bueno, es muy bueno. A mí, ¿Mm? que después yo entré a la Universidad del Paraíso y se me pasó el prejuicio de universidad privada, universidad estatal, pero sí creo que la Universidad Silva Enríquez posee un sistema eh, académico bastante autoritario, donde, no, donde la libertad de expresión está bastante coartada, donde la libertad de pensamiento también ya se juzga mucho. En aquel entonces, 2003, eh, existía, por así decirlo, persecución académica por parte de los académicos hacia los estudiantes, prácticas que justamente en esa época era mucho más corriente que ahora, ya han pasado ya casi 20 años, y eso igual ha cambiado hoy en día. Sin embargo, en esa época, un poquito pasado los 2000, era una época muy intensa respecto y donde justamente el profesor universitario ejercía un poder muy déspota. Ya todavía se sentía como que el estudiante estaba acá y él estaba abajo y el profesor estaba arriba. Pero creo que a pesar de todo, de verdad, a pesar de toda la dificultad, creo que fue un camino necesario, porque si no hubiese sido por ese camino, no estaría ahora en el camino que estoy ahora escribiendo y todo el asunto, lo cual justamente me llevó a aprender un sinfín de cosas. O sea, yo creo que la experiencia de la Universidad Silva Enríquez fue una experiencia muy dura académicamente, extremadamente dura, pero absolutamente necesaria para lo que estoy haciendo ahora. Creo que el fracaso me llevó, la fuerza del fracaso me llevó a impulsarme. Como dice Napoleón Bonaparte, mi caída me ha elevado hacia alturas infinitas. Entonces, claro, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, Me eso. parece muy bien, Dagoberto. Mira, yo apoyo fuertemente tu trabajo y quiero decir, proponer algo muy, muy simple. Quiero leer un pequeño párrafo que tengo aquí Perfecto. escogido de algo que presenta tu libro, como para que tengamos un referente para seguir dialogando contigo. ¿Te parece? Sí, perfecto. Este párrafo dice lo siguiente: las motivaciones que impulsan al humano hacia el ejercicio propio de la reflexión obedecen a tres factores fundamentales: el dolor, la muerte y el amor, puesto que por excelencia son las fuentes primarias de la agitación de la conciencia.
a las que sin duda las he nombrado como las pulsiones instintivas de la razón y que se hayan inscritas naturalmente bajo cualquier constitución humana. Quiero leer este párrafo para ver que en la base de desencadenante de toda esta actividad de pensar están estas tres pulsiones, llamemos. El amor, ¿no es cierto? Y la muerte aparecen como muy fuertes, y el dolor. El amor, el dolor, la muerte. Y pareciera que todo el propósito de nuestra vida es la muerte. Vamos hacia allá, inevitablemente. No hay vuelta que dar. Ahora, te he oído a ti hablar sobre este tema, te oí hablar en la feria cuando explicabas a tu libro, y me gustaría mucho que pudieras decirnos algo respecto de cómo ves tú estas fuerzas, cómo es que se combinan el amor y el dolor y la muerte, digamos. Mira, primero yo diría que la muerte, como lo he planteado en mi libro, la muerte es el impulso a la voluntad, ¿ya? Si fuésemos, por ejemplo, lo que pasa es que cuando escribí, yo hice el ejercicio de instaurarme sobre los zapatos de la eternidad, ¿ya? ¿Qué significa la tortura de ser eterno, ¿ya? Primero, plantearse qué es la eternidad. Nadie se ha preguntado qué es la eternidad. Todos se plantean, todos los filósofos han dicho, no, la eternidad es algo omnipotente, omnisciente, omnipresente, el universo tan. Un sinfín de cosas. Pero ¿qué significa ser eterno? ¿Ya? ¿Qué significa ser eterno? ¿Ya? Y la eternidad justamente es algo que se ha pensado en una apariencia como que si fuese la potencia, ¿ya? La potencia de la voluntad. Y yo digo todo lo contrario. Yo creo que justamente la eternidad es el desvanecimiento de la potencia, ¿ya? Desvanece la potencia, la eternidad desvanece la vitalidad de la existencia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si fuésemos eternos, ¿ya? No teníamos ningún deseo. El deseo sería un acontecimiento inexistente en la vida humana, ¿ya? No existiría el deseo, porque justamente no existiría ninguna motivación para impulsarnos respecto a lo que nos acontece en el aquí y ahora, ¿ya? Por lo tanto, como primer elemento, la muerte es el impulso de la voluntad y es la motivación de todas nuestras aspiraciones físicas y metafísicas. Es un absoluto, ¿ya? Está compuesto bajo un absoluto. Segundo, el dolor. Hay algo que dice Hegel, nadie lo ha tomado en serio todo el asunto. En una parte de Hegel, en la fenomenología del espíritu, habla del dolor de la negación, ¿ya? Del dolor de la negación. ¿Y qué significa, por ejemplo, el dolor de la negación? Porque en Hegel, justamente a través del dolor de la negación, cada no significa un concepto. Hay que notar bien, por ejemplo, cuando los cabros chicos comienzan a hablar, los niños, en la primera etapa de la infancia, comienzan a hablar, aprenden a hablar. Las primeras palabras que comienzan a hablar son mamá, papá y no. No para todo. No, 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 no. Y cuando se le empieza a incrustar el no, es cuando empiezan a aprender a aprender los conceptos. No hagas esto, no hagas lo otro. Entonces, justamente, el no, que sería justamente el dolor, al menos como tabú del dolor en Occidente, porque justamente el no significa el tabú del dolor en Occidente, es justamente donde la constitución de nuestra sensibilidad acuña justamente la conceptualización y la elevación de los conceptos hacia un aparato, ¿cómo se llama? Estructural, ¿ya? Hacia un aparato de estructura. Sin embargo, este nivel del no, que justamente que acontece, eso es algo occidental, porque por ejemplo, si vemos, por ejemplo, las culturas mayas o aztecas, ¿ya? Donde justamente es todo lo contrario, existe un culto hacia el dolor, ¿ya? Un culto hacia el dolor se funde en la inmediatez, ¿ya? Aquí el dolor no se funde en la inmediatez, aquí el dolor funciona como inhibición, ¿ya? El dolor en Occidente es la inhibición de la voluntad, pero justamente en el mundo precolombino, el dolor como algo inmediato. De hecho, existe un fetiche del dolor. Mientras más dolor existe, más voy a abonar sangre o tortura a los dioses, lo que justamente va a elevar mi espíritu. Es una elevación del espíritu, yo soy digno de los dioses. Pero justamente en Occidente cambia toda esa sensibilidad, por lo tanto, cuando Hegel habla de la dialéctica del no, lo está hablando desde la sensibilidad del dolor, de Occidente. Ahora, ¿qué dialéctica tendrán los mayas y los aztecas? No lo sabemos. Podría investigarse ahí y está como podría
es algo que está por saberse, podría estar algo por saberse, porque quizás, ¿qué confrontación dialéctica pueden tener en los mayas y los aztecas justamente con la confrontación del dolor? Que justamente no poseen el no, ¿ya? Poseen el sí, ¿ya? Es distinto. Para nosotros el dolor es el no y para ellos es el sí. Cambia la función dialéctica, cambia la inversión. Se transvalora el aparato dialéctico para darle una síntesis y un entendimiento al mundo. Por lo tanto, tenemos el dolor. Y con respecto al amor, bueno, el amor sintetiza Me las dos. interesa mucho. Sí, el Ya. amor sintetiza las dos, sí, sintetiza las dos, sintetiza el dolor y la muerte, porque justamente cuando se ama, o cuando se ama mucho, se siente ese sentimiento como de muerte, como de que me voy a desvanecer, ¿ya? Como que voy a desfallecerme. Y yo creo que, y voy a decir sobre Ernest Jünger, yo creo que sobre el amor, cuando justamente se falla en el amor, o se falla en estos aspectos, justamente el amor es tan doctrinario que para superar la dolencia de amor necesitamos fuerzas nuevas y superiores, ¿ya? Justamente, dadas esas fuerzas nuevas y superiores, cuando surge justamente el mundo filosófico, el mundo del entendimiento, el mundo de las ideas, para justamente aguantar el embate que El mundo de la conciencia también, ¿no? y que hay otra cosa más. Yo creo que el occidente contemporáneo posee un tremendo problema con lo que sería el mundo del deseo. Yo soy muy crítico respecto al progresismo contemporáneo y a todo lo que está aconteciendo. Yo no conozco Europa, pero a todo lo que está aconteciendo en la cultura postmoderna europea, porque justamente el deseo, y aquí voy a tomar Lacan y Hegel, el deseo, más allá de todo el asunto, tensiona la inteligencia humana. Cuando nosotros comenzamos a desear, tensionamos la inteligencia humana, y cuando nos gusta una persona, inevitablemente tensionamos estos eslabones que están respecto al mundo de la palabra, y que porque justamente en Lacan, tanto en Lacan como Hegel, el deseo lo constituye la palabra, y que esa palabra se tensiona, o sea, tensionamos nuestra conciencia, tensionamos nuestra palabra y tensionamos nuestro deseo, tensionamos nuestra inteligencia en el fondo. Pero ¿qué pasa cuando la gente abandona a su suerte el deseo? No existe ninguna inteligencia que tensionar, ¿ya? En cambio, por ejemplo, en la muerte, por ejemplo, en una guerra, acontece el mundo del deseo, acontece el mundo del deseo, y es donde son los minutos donde el ser humano más tensiona su inteligencia. Entonces, Claro. yo creo que estamos en un minuto eh, crítico de la cultura, por ejemplo, con el reggaetón y todo el asunto, donde justamente es puro goce, pero no hay deseo, donde justamente el mundo del deseo ha sido degradado, y de paso, se está degradando el mundo de la palabra, porque justamente el mundo de la palabra es el mundo del deseo. ¿Qué deseo? El del deseo tensionado, de la inteligencia tensionada, deseo sexual tensionado, inteligencia tensionada, que justamente a mayor deseo sexual y a mayor deseo de la aspiración del ser humano, tensionamos el mundo de la palabra. Es una cuestión incluso, yo creo que diría, hasta biológica, ¿ya? Pero, Sí. pero tensionamos la conciencia humana, y ahí es donde surgen todas estas raíces superlativas y todo el asunto, y que no nos parezca extraño de que justamente en los primeros pasos de la poesía se orientaron hacia el amor y hacia la guerra. ¿Y cuántas obras humanas, grandes obras de humanas, han acontecido por el deseo y el amor? ¿Ya? Entonces, Claro. tensionamos nuestra inteligencia y tensionamos nuestra creatividad, ¿ya? Entonces, yace Bueno, eso me dentro. parece súper interesante, Dagoberto. Me gustaría ver si Gabriela quiere también hacerte una pregunta sobre esto que hemos estado hablando aquí. O cualquier cosa que llegue a preguntar, no sé. O agregar. A mí me parece muy interesante este tema en particular. Me gustaría explorar más sobre él contigo, Dagoberto, pero nos quedan 10 minutos de programa y quisiera hablar sobre tu libro en particular. ¿Cómo nace este libro? Y cuéntanos a grandes rasgos, porque yo sé que tiene un sinnúmero de particularidades que serían muy interesantes de abordar, pero a grandes rasgos, ¿de qué va este libro y dónde se puede conseguir? En realidad, yo soy la única persona con la cual se puede conseguir, porque nunca lo he dejado en librerías, ¿ya? Yo soy la única. Me lo encargan y yo lo puedo enviar por correo, lo puedo pasar mano a mano en las ferias. Yo soy el encargado, yo soy la única propaganda de mi libro, ¿ya? Hasta este minuto. Oye, cuando demos tus datos mañana en el programa, vamos a poner tu mail para que la gente que Perfecto, quiera te escriba. ¿Te parece? perfecto. Ya. No, excelente, excelente. Y bueno, el libro surgió así, a ver, justamente hablando del amor, de la muerte y el deseo. Ujú. Surgió hace
más que lo escribí en 2014, pero surgió a raíz de que yo el 2012 tuve un encontrón muy intenso con una chica, con una mujer. La primera vez que la vi, la besé cuando estaba en brazos de otro hombre, y la segunda vez también la besé cuando estaba en brazos de otro hombre y me sacaron la cresta. Entonces quedé desahuciado de mi existencia y todo el asunto. Y me acuerdo que ya cuando Fantástico, sí, Daniel. lo hice así, porque Genial. yo creo que justamente con el deseo hay que arriesgar. Yo creo que Chile necesita esta cuestión de ser un país más valiente, más arrojado, más Sin audaz. riesgo no hay Pero vida. ella Sin quería darte el riesgo no hay beso, ¿o vida. no? ¿Ah? ¿Ella quería darte el beso? ¿Se lo di? No, sí se lo di. Sí quería dar el beso, pero se protegía a través de con otros chicos y se lo di. Y después tuve un montón de elementos con ella que me perseguía, todo el asunto, de hecho, humilló a un pololo encima cuando estaba ella en una fiesta y me coqueteó a mí estando con el pololo encima. Toda una cuestión, pero es una historia larguísima. Es ¿Ya? una chica que tiene una personalidad bastante impulsiva, un gran carácter, es una mujer Y eso te atrae. intensa, bastante, Eso te atrae. Te despierta el deseo. es una mujer, sí, yo ahora ya no siento nada hacia ella, pero sí podría decir que es una mujer interesante, ya con Claro que su sí, por violencia, con su supuesto. intensidad, con su insolencia, claro que eso atrae a un hombre, ya, es como, no sé, yo ahora me doy cuenta que cumplía con el papel de la femme fatal, pero creo que a ella tampoco le resultó mucho porque ella no esperaba mi respuesta, no, nunca lo esperó, y yo creo que esperaba algo más tímido todo el asunto, pero ahí cuando fracasé con ella, rotundamente y golpeado todo el asunto, ahí quedaron todos los instintos filosóficos más vivos que nunca. Yo jamás me esperé esto me aconteció de todos los instintos filosóficos, y como dice Nietzsche, también como tú dices, Exacto. Jorge, hay que escribir con sangre, porque justamente la sangre es lo único que vale para escribir, si no, no vale esta cuestión, no vale, no esta cuestión que hay que escribir con la fuerza, con la impresión, con la vitalidad de las ideas. Si las ideas no poseen vida, no vale la pena escribirlas, pero hay que escribir con vitalidad, con fuerza. Entonces yo fracasé. De hecho, fue tan raro porque yo voy a contar, ella no lo sabe, pero yo cuando la besé la primera vez, cuando estaba en brazos de otros chicos, yo a la fiesta subí con un amigo y mi amigo subió ¿cómo se llama? Subió con las Valquirias de Wagner. Y todo el rato subiendo por ahí por recreo, escuchando las Valquirias de Wagner, y pues, justamente me sentía espiritualizado, con fuerza y todo el asunto. Y después llegué a la fiesta esa como a eso de las 2 de la mañana, nos comimos todo, nos tomamos todo, me besé a esta chica que estaba en la fiesta en brazos de otro hombre, todos quedaron pero impresionados, nadie se esperaba la reacción, y después bajamos con el himno comunista de la Unión Soviética y todo el asunto, digamos, en mi casa, pero todo el rato bajando el cerro, escuchando el himno comunista de la Unión Soviética. Fue raro, porque ascendí nazi y después descendí comunista, entonces fue superlativo, ¿ya? Fue superlativo, ¿ya? Entonces, Wagner y el himno comunista, ¿bien? sí, Como uno entonces como introducción y el otro como sí, cierre, ¿cachai? exacto. Entonces, fue justamente esa música que en ese minuto, igual debo decirlo, me espiritualizó, Ya. espiritualizó las pasiones. Entonces fui y me arriesgué. No me arrepiento nada. Creo que también era lo que había que acontecer, la sufrí toda y el sufrimiento valió 100% la pena. ¿Y hay ¿Y que arriesgar? cuánto tiempo después escribiste el libro? El 2014, porque mi hermana me dijo, Dago, estás lleno de ideas filosóficas, no me daba cuenta. Y yo dije, no quiero escribir y todo el asunto. Y me dijo, y varias personas me lo pedían. Y antes de eso, de que me dieran la paliza, un amigo que es poeta, me dijo, Dago, si tú no escribes, tú te vas a perder. Y yo no quería escribir. Y mi hermana me insistió, y me dijo, escribe ya, voy a escribir. Y me dijo, escribe un ensayo. No, voy a escribir en aforismos, porque quiero escribir con fuerza, con la grandeza que justamente que deben imprimir las ideas, y lo escribí en aforismos, y ahí salió el libro. Y Lo ahí escribiste las mediante mismas. aforismos. Sí, y ahí justamente se lo he escrito, y la primera etapa del libro en tamaño Word, Office, o cartas, salió en 30 páginas, después en 2016 añadí 10 o 15 páginas más, y ahí se salió el libro completo de todo el asunto,
y lo hice en mi época de mi tesis, donde estaba muy abandonado a mi suerte, a mi existencia, y leyendo como endemoniado. Yo hice mi tesis en filosofía de la guerra, y leí más de 20 libros de filosofía de la guerra, estaba encerrado leyendo, y lo único que andaba era en bicicleta y leer para la filosofía de la guerra, pero fue una época de una producción intelectual bastante robusta. Y ahora, claro, estoy en eso, pero más tranquilo, no tan acelerado, no tan ansioso, y todo lo que ello conlleva, pero fue fuerte. Y yo ¿Estás creo que hay que satisfecho con aceptar el eso. libro? ¿Ah? ¿Estás satisfecho con tu libro? No, 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 Ya. porque creo que falta todavía perfeccionarlo todo el asunto. Estoy en otra cosa ya con mayor ambición, ¿Con qué y creo estás? que, estoy escribiendo otro libro, otra obra filosófica. ¿En base a qué? Filosofía y la historia, pero con base en psicoanálisis, y ¿Ya? me ha tomado mucho más tiempo escribirlo porque es bastante más difícil, es una tarea exponencialmente más Mm. difícil, y vamos a ver si resulta. Puedo fracasar rotundamente, de hecho puedo fracasar, pero creo que estoy más tranquilo, estoy más sereno y estoy al mismo tiempo más meditado, pero más ambicioso al mismo tiempo, más ambicioso. Vamos a ver si resulta. Vamos a ver, creo que dos cosas, hay que escribir con sangre y con grandeza. Creo que hay que plantarse proyectos justamente en esta época donde el país Ambiciosos. está decadente y todo el asunto. Necesitamos, eso es como la Revolución Francesa, como en Voltaire, como cuando estaba Voltaire, que los franceses eran puros campesinos, todo el asunto, y nadie le entendía. Y Voltaire, junto con los ilustrados franceses, plantearon la alta cultura en un momento donde nadie los entendía, casi nadie los conocía, pero acontecieron así. Entonces, yo creo que eso le falta a Chile, un momento de mucha barbarie, ¿ya? Pero que ya se tiene que comenzar, dado nuestras contradicciones, se tienen que comenzar a presentar las grandes ideas. Y vamos a ver si resulta o no. Puede que fracase, pero hay que intentarlo desde ya. Hay que hacer algo ahora. Hay que actuar. Ya no es momento de pensar, pero también de actuar. Entonces creo que así tiene que ir este asunto. Qué Muchas interesante, oye, gracias, Dago. se me ocurren muchas ideas, Dagoberto. Me habría gustado mucho ver qué piensas tú de la frase de Gonzalo Roja, que se ama cuando se ama. ¡Wow! ¿Mm? Eso es una frase que es muy como Sí, tramposa. Hay sí, otra cosa. Me gustaría mucho haberte oído hablar de tu noción de la muerte, porque te escuché decir de que la muerte no es un fin, sino que es el inicio de un viaje. Con la sí, muerte se inicia un viaje, y creo que es una manera completamente distinta de verlo, porque la gente está sí, muy acostumbrada a pensar de que la muerte es el fin, y sí, resulta que no es así, ¿no? exacto. Bueno, pero ocurre que nos estamos acercando al final del programa. Yo no sé con qué te gustaría cerrar a ti o Gabriela, tú hacerle alguna otra pregunta, como Es te que queda parezca. un minuto, así es que yo creo que hay que Sí, despedirse. ya, ok.